Bueno, aquí estamos dando esta charla desde Viedma, eh, por esta invitación que nos han hecho para hablar de hidatidosis o equinococosis. Creo que es la primera aclaración que uno puede efectuar. Y es que en realidad hoy día, si bien es conocido históricamente como hidatidosis, es el nombre que todos tenemos asociado, hoy día la enfermedad se llama equinococosis quística. Así que la forma correcta siempre de hablar de esta enfermedad, y sobre todo si uno publica, escribe o algo, es equinococosis quística. Ese es el nombre actual de la enfermedad. Mi nombre es Edmundo Larriego, fui durante muchísimos años jefe del programa de hidatidosis de la provincia de Río Negro, del Ministerio de Salud, además de haber trabajado y trabajar como profesor en la Universidad Nacional de La Pampa y también en la Universidad Nacional de Río Negro en la carrera de veterinaria, y haber estado siempre en la Asociación Internacional de Hidatiología, de la cual hoy soy vicepresidente. Este curso, o esta charla, mejor dicho, va a tener varios aspectos. Vamos a hacer un viaje, creo que a través de todo, lo cual va a hacer que sea muy rápido, ilimitado, pero bueno, luego quedamos a disposición de quien quiera escribirnos o ampliar algún tema. O sea, vamos a empezar con biología del Echinococcus, que es el agente etiológico. Vamos a hablar de la epidemiología de la enfermedad. Vamos a establecer las bases para el control. Es una enfermedad muy difícil de controlar, así que vamos a explicar en función de qué o por qué se hacen así los programas. Vamos a hablar del control, los dos mecanismos que hay hoy día presentes, que son los antiparasitarios, las drogas antiparasitarias y las vacunas en ovinos. Vamos a hablar de la búsqueda activa en las personas, que es un complemento muy importante de los programas de salud, incluyendo tanto el diagnóstico de laboratorio como las encuestas ultrasonográficas. Y finalmente vamos a hablar de la vigilancia epidemiológica en los distintos hospederos, o sea, tratar de ver cómo es el mecanismo mediante el cual podemos hacer el seguimiento de la enfermedad. La primera cosa es recordar que esta es una ciclozoonosis, o sea, es una enfermedad transmisible de los animales al hombre, y tiene un ciclo que interviene el perro y la oveja fundamentalmente. Alguno que tenga alguna experiencia me dirá también el cerdo, también la vaca, también el zorro. Sí, el quinococcus puede afectar una enorme cantidad de especies de herbívoros, de ungulados fundamentalmente, en esa parte del ciclo, y a casi cualquier cánido. Pero ponemos el perro y la oveja porque la enfermedad es grave, tiene muchos casos, es importante dentro de la salud pública, es una de las zoonosis con mayor carga de enfermedad del sur de América del Sur. Es porque hay ovejas, cabras podríamos agregar en algunas zonas, en la Argentina, por ejemplo, en el sur de Mendoza, o en Neuquén. Las cabras pueden sí también ser el otro componente importante. Entonces, con el resto de las especies puede haber algún caso, pero nunca son problemas de salud pública, va a ser siempre muy aislado. Las condiciones ideales para la perpetuación de la enfermedad y que se enferme el hombre accidentalmente están vinculadas al ciclo perro-oveja. Y el hombre, que es un huésped totalmente accidental por estar en contacto con el perro fundamentalmente, se enferma igual que una oveja. Este parásito, Echinococcus granulosus, en su fase adulta se ubica en el intestino del perro, allí entre las vellosidades intestinales, y lo que es importante es, primero, muy pequeño, 2 o 3 milímetros, color blanco, brillante, nacarado, tiene 3 segmentos en general, de los cuales el último, cuando va madurando, es el que va a tener en su interior huevos, y estos son los que son eliminados con la materia fecal. Esos proglótidos, ese último proglótido va a ser eliminado con la materia fecal. Al perro no le hace nada, aunque podemos llegar a tener miles de parásitos en el intestino del perro, pero no hay sintomatología clínica alguna en los perros. Así que aquí tenemos lo que podríamos llamar el gusano, y aquí tenemos lo que podríamos llamar la mariposa, o sea, el mismo
parásito en otro formato, esto es el quiste hidatídico, que da el nombre al lugar de hidatidosis, que son vesículas con líquido hidatídico a presión, yo diría que es lo más parecido a una bombita de carnaval, pero que crece continuamente. Empieza muy pequeño, cuando se ubica la mucósfera en el hígado o el pulmón, que son las dos vísceras principalmente afectadas, y luego crece, 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 y en su interior se va multiplicando y formando lo que llaman protoescólices, que es el otro formato, que son los que, cuando el perro lo ingiere, esos protoescólices van a dar lugar a la formación de nuevos parásitos en el perro. Entonces tenemos estas dos formas, la del perro, en la fase adulta que está en el perro, que es fácilmente atacable, digamos con antiparasitarios, y la que está en el hígado y el pulmón de los lanares, y eventualmente de las personas, puede estar en el riñón, en los huesos, en cualquier lado, pero las dos principales ubicaciones son hígado y pulmón, que es allí donde el parásito queda resguardado de predatores, del ataque, de drogas, esas membranas que tiene impiden el paso de macromoléculas. Entonces, esto ya nos plantea una cosa muy importante en hidatidosis. Como la tienen esto está en las ovejas, una oveja va a vivir entre 8 y 10 años, depende de las pasturas y el desgaste de los dientes en el campo. Eso quiere decir, como las ovejas se van a infectar de corderos, que cuando empezamos programas de control tenemos por delante 10 años en los cuales el parásito va a seguir estando presente en el territorio. Esto ya les estoy adelantando, es el grave problema para controlar equinococosis. En otras enfermedades, rabia, por ejemplo, uno aplica vacunas y soluciona el problema. Aquí, cuando uno empieza a trabajar, tiene por delante un horizonte de 10 años donde el parásito está perfectamente resguardado en las ovejas. Voy a hacer un breve comentario de las cepas. Va a ser breve porque yo voy a hacer una charla epidemiológica más que nada. Entonces, el tema cepas hoy día está muy de moda. Si uno toma la bibliografía en PubMed o en cualquier otra base de datos, se va a encontrar con montones realmente, de trabajos sobre cepas, que van variando. Cuando yo empecé no había cepas, eran 4 especies de Echinococcus, van variando de acuerdo al avance de la biología molecular. Pero como hoy hay tanto desarrollo de biología molecular, sabemos mucho de cepas. La primera cosa que hay que decir es que las cepas no son especies específicas, si bien a una la llamamos cepa ovina, la otra cepa caprina, cepa bovina, cepa camello, no es que esas cepas son exclusivas. Prácticamente cualquier cepa puede afectar a cualquier especie. Entonces, en primer lugar, es relativo. Lo que es probable que estas cepas, cuando actúan en su huésped principal, digamos la oveja, tienen más tendencia a ser fértiles, los quistes hidatídicos, o sea, a tener protoescólices, y a veces, si no son específicas, no. Ahora, más allá de eso, ahí tienen la diapositiva toda la clasificación actual de las cepas. Después en la práctica, como vamos a ver, cuando trabajamos en programa de control, o trabajamos en tratamiento médico, o trabajamos en diagnóstico, prácticamente esto no tiene ninguna importancia. O sea, las personas se las trata igual, independientemente de la cepa, no hay mucha información de que alguna cepa sea más grave que otra en las personas. Y desde el punto de vista del control puede haber algún detalle vinculado al periodo prepatente, que lo vamos a ver después, pero que en la práctica no tiene ninguna importancia, porque los modelos de control distan mucho de las posibilidades de trabajar en función del periodo prepatente de las cepas. Así que en concreto, el tema está, cualquiera que esté trabajando en hidatidosis rápidamente quiere conocer la cepa que está en su territorio. Hay muchos laboratorios que lo hacen, pero, insisto, su importancia epidemiológica es prácticamente nula. Lo que sí es importante en términos de epidemiología es entender cómo funciona el mecanismo de transmisión para hacer que exista tanta equinococosis. Entonces, esta foto es el ambiente típico de las áreas rurales de producción ovina, o sea, un rancho, una casa, puede ser una gran estancia, pero digamos una vivienda humilde. En esa vivienda hay perros,
muchos perros generalmente, por la idiosincrasia argentina es tener muchos perros. Esos perros van a tener el parásito en su interior, el perro defeca. El perro es muy territorial, defeca siempre en el mismo lado, generalmente lo hace en los alrededores de la casa, en algún montecito atrás o en el costado, y entonces va a dormir generalmente o adentro de la casa o tiene algún pocito en la puerta de la casa. Entonces allí ese perro está en contacto estrecho con el niño. Y en el suelo vamos a tener huevos, porque como el perro defeca en todo ese peridomicilio, este se va a contaminar con huevos, la guada se va a contaminar con huevos, generalmente en estos lados obviamente no hay agua potable, y entonces el niño, por contacto estrecho con el perro, va a tener, se va a infectar de chico cuando gatea y cuando está más en contacto con los perros. Es el momento más favorable a la infección, más difícil agarrársela de adultos, y va a formar un quiste hidatídico que va a empezar muy pequeño y luego va a crecer hasta generar mucho daño a la salud. Y obviamente esto se da en un contexto en el cual hay lanares, hay ovinos, puede haber muy pocos ovinos, puede haber muchos ovinos, de acuerdo al tamaño de la estancia, pero es donde se dan todas las condiciones ideales. ¿Y cuál es la actividad que tenemos que ocurre en ese domicilio? Este hábito, que es el de faenar para consumo. Esto en cualquier lugar de producción ovina, o incluso de producción bovina, pero donde hay una majada ovina para consumo, ya sea en Uruguay, en Argentina, en el sur de Chile, en el norte del África, en cualquier lugar del mundo donde haya producción ovina, la gente tiene la costumbre de faenar para consumo propio, faena capones, o sea, animales viejos, y las vísceras en el momento de la faena van al perro que está siempre sentadito al lado. Entonces, esta no es una enfermedad catastrófica, que uno no sabe cómo hacer para evitarla, no es COVID, pero es una enfermedad que si el hombre dejara de hacer esto, o si no tuviera necesidad de hacer esto, desaparece sola como enfermedad o problema de salud pública, quedaría liberada algunos pocos casos, algún ciclo selvático. Entonces, esto es la situación que hace que se genere la equinococosis. Ese ambiente de convivencia perro, hombre, persona, en un núcleo pequeño que genera una gran contaminación ambiental con huevos. Recuerden que cada proglótido de eso tiene 800 o 1000 huevos, entonces la contaminación es masiva del ambiente y se mantiene en función de la alimentación de perros con achuras. Y acá hacemos ya una aclaración epidemiológica de cosas que hemos aprendido con el tiempo. Los perros no comen todos los días tampoco achuras crudas. La mayor parte de estos son pequeños productores que tienen muy pocos animales y a veces o en promedio faenan uno por mes. Está acá en nuestras reservas indígenas, en alguna encuesta que hicimos, faenan un capón por mes. O sea que el perro tiene posibilidad de infectarse una vez al mes. Pero bueno, si no hicieran eso, no habría equinococosis. Entonces, resumiendo, si yo quiero explicarles el ciclo, y esto es la base para el control, si uno desparasita un perro o trae un perro nuevo al campo y lo alimenta con achuras crudas, o sea, faena y le tira vísceras al perro, ese perro va a formar parásitos adultos y va a tener hasta 25.000 o más de 25.000 de estos parásitos en su intestino, sobre todo en la primera parte del intestino delgado, e insisto, sin tener ninguna sintomatología clínica. Cada uno de esos proglótidos tiene 800 huevos, así que imagínense la contaminación. Estos huevos son muy resistentes a la desecación, al frío, a la nieve, sobre todo al frío de la nieve, puede estar un año o dos bajo la nieve. El verano seco y cálido puede volverlos senescentes, o sea, hacerlos infértiles. ¿Eso qué significa entonces? Todo este periodo de que el perro come achuras hasta que empiece a eliminar los proglótidos por materia fecal son 50 días, con una fluctuación de 34 a 58, ahí sí según las cepas. O sea que el periodo prepatente es de aproximadamente 50 días. Por esa razón es que la base de los programas de control es desparasitar los perros cada 45 días, esa es la teoría.
Si uno desparasita a todos los perros cada 45 días, por más que todos los días reciban achuras crudas, el perro nunca va a estar eliminando huevos por la materia fecal, y entonces sí podríamos aspirar a una estrategia de control. Los que conocen algo del campo ya se están imaginando, y más si conocen la Patagonia, las sierras de Perú o el norte de África, las dificultades para desparasitar todos los perros cada 45 días en ambientes hostiles. Pero bueno, eso es la base. Y lo de las cepas, sí, alguna cepa tiene 34 días, pero la verdad es que en primer lugar no son las cepas que están vinculadas al ovino, y en segundo lugar, como vamos a ver con programa de control, nadie logra en zonas continentales desparasitar los perros cada 45 días, por lo tanto, esta cuestión se vuelve abstracta totalmente y deja de tener importancia. Eso desde el punto de vista entonces del parásito en el perro y del ciclo en el perro. Desde el punto de vista de las personas, hay que decir algo. Las dos localizaciones más importantes son el hígado y el pulmón. El hígado mucho más importante que el pulmón. Si uno hace encuestas apareadas con ecografía y radiología, se va a encontrar con una relación de 8:1, o sea, 8 quistes hepáticos por cada quiste pulmonar. Esto en todos lados, no importa si es en una sierra, si es en el llano, esa es la proporción normal. Pero, si uno va a las historias clínicas hospitalarias y hace un review, se va a encontrar que aunque esa proporción es de 2,5:1, alrededor de eso, o sea, 2 quistes o 3 quistes hepáticos por cada quiste pulmonar. Y eso tiene una explicación muy sencilla, pero muy importante, que se la debemos a Bernardo Frieder, que fue un pionero en esto. Eso es muy sencillo. Los quistes pulmonares crecen rápidamente. Están rodeados por un tejido elástico, blando, y entonces el quiste crece y se vuelve sintomático con bastante facilidad. Mientras que en el hígado le presenta mucha mayor resistencia, entonces un gran porcentaje de quistes hepáticos no se vuelven sintomáticos, no crecen y envejecen con su propietario, con su portador. De esa forma, uno ya empieza a pensar en términos de diagnóstico y tratamiento, que con las técnicas de imagen que tenemos hoy hay que tener cuidado, porque muchos quistes cigáticos en realidad no van a requerir ningún tipo de tratamiento, sobre todo si los encontramos en personas adultas. Esto es un concepto muy importante para la parte médica. Allí tenemos una foto de Frieder haciendo ecografías, las primeras ecografías rurales que se hicieron en el mundo, y en un proceso de seguimiento de casi 15 años que hicimos juntos en Pilcanilleu y en Ñorquinco, acá en la provincia de Río Negro, seguimos casos que no fueron operados por muchas razones después de la primera encuesta, y 15 años después el 75% de estos casos permanecían como no sintomáticos. O sea, el quiste había literalmente envejecido con las personas. Mientras que solamente el 25% en ese periodo se habían vuelto sintomáticos y habían tenido que ser operados. En esa época la única terapia posible era la cirugía. Hoy día tenemos otras alternativas. Entonces, esto es la historia natural de la enfermedad, y entonces es un concepto importante para cuando vayamos a pensar en términos de diagnóstico y tratamiento y búsqueda activa de las personas. Como les dije en algún momento de la charla, tenemos que la hidatidosis sí está asociada a condiciones sociales de pobreza. Allí tenemos pequeñas bajadas de muy pocos animales. Esa gente está muy expuesta al riesgo. Ustedes ya se imaginan que quien tiene esa es su producción, ese es su capital, no puede estar faenando demasiado para alimentar el perro. Pero por otro lado tenemos, como la foto de la izquierda, que la estancia Pilcanilleu, una de las que eran las estancias de los ingleses, en las cuales tenemos miles de animales, y en estos casos la epidemiología funciona distinta, ya no es una persona faenando para consumo, sino que aquí la historia era que en estas grandes estancias hay una carnicería, tienen muchos peones, 20, 30, entonces una vez por semana o una vez por mes en esa carnicería se faena para darle la carne a todos los paisanos. Obviamente, si la infraestructura no es mala y habitualmente no tiene un buen matadero, todas esas vísceras terminaban en manos de los perros de los
de los empleados de la estancia. Y como dije, bueno, es una enfermedad asociada a condiciones sociales, analfabetismo, marginación, no hay agua potable. Esta es una enfermedad que además del hábito del hombre, se soluciona con desarrollo social. Es decir, si tenemos vivienda digna con agua potable, prácticamente desaparece la hidatidosis como enfermedad, y esto se ha visto sobre todo en algunos países de Europa, que la enfermedad desaparece porque desaparecen las condiciones sociales que le dan origen. En Uruguay hoy día hay mucho menos también enfermedad, más allá de un programa de control muy exitoso, pero también han ocurrido otros fenómenos, como por ejemplo hoy día en el campo prácticamente nadie faena, tienen freezer y compran en la carnicería. Esto es muy interesante. Bueno, aquí en otras zonas que eran muy endémicas, ya no hay más ovejas, hay todo eucaliptus para las pasteras. O sea, la epidemiología cambia en cada uno de los lugares. Este cuadrito que desarrollamos con un amigo peruano, con César Gavidia, tiene que ver con poder clasificar a un lugar en función de determinados parámetros para ver cuál es el nivel endémico que tiene. Y a su vez tener como una escalera en la cual nosotros vamos a arrancar en algún punto y con los programas de control vamos a tener o tratar de bajarlo, en eso, bajar escalones, digamos así, en los niveles de prevalencia, hasta hacerlo compatible con la salud pública. Entonces, normalmente no tenemos información de todos los hospedadores. Es lo ideal que el sistema de vigilancia me dé información de los casos notificados en los hospitales, los resultados de encuestas ecográficas, los resultados de estudios en matadero en ovinos y los resultados de estudios de infección en perros a través de las técnicas que estén disponibles. Lo ideal es tener todo. Normalmente no lo tenemos. Pero lo que sí podemos saber es que en general están relacionados esos valores. Entonces, cuando tenemos prevalencias caninas mayores al 25, nosotros teníamos un 40% cuando empezamos, el sur de Chile también, eso se correlaciona con cifras de infección en ovinos, que normalmente están arriba del 50%, y con cifras de infección en chicos, que están arriba del 1,5% cuando trabajamos con encuestas. Esto está relacionado, o sea, es muy difícil que si tenemos esa infección en perros no tengamos esa infección en chicos. Entonces, a veces, con uno o dos de estos parámetros podemos saber en qué nivel estamos y tener una idea segura de lo que tenemos en los otros hospedadores. Dice alta endemicidad, no hiperendémico, hago la aclaración, y hidatidosis en términos del RO, que es lo que se ha puesto de moda con el COVID, no alcanza niveles hiperendémicos, nunca llega a la hiperendemia, o sea, tenemos un nivel endémico alto. Usar el término hiperendemia es equivocado. Llamamos a nivel endémico con una infección menor, o sea, ahí tenemos prevalencias caninas menores al 25%, entre el 5 y el 25, que se correlacionan con enfermedad en chicos entre el 0,6 y el 1,4. Y luego, bueno, una situación de baja endemicidad, donde llevamos la infección en chicos ahí cercana al 0,1, 0,5%, y controlado ya cuando estamos menos del 0,1% en chicos y eliminado cuando llegamos a 0 en chicos y prácticamente 0 en perros, obviamente. Hablamos de eliminación, no de erradicación, porque es imposible eliminar el agente del ambiente, que es lo que se necesita para erradicar. Esto se ha logrado en islas, Nueva Zelanda o Tasmania, pero nosotros nos conformamos con hablar de eliminación. Y quizás el mayor objetivo de los programas sea tratar de bajar la infección en chicos a niveles compatibles. Nosotros arrancamos con más del 2% de chicos de 7 a 13 años infectados, y el objetivo del programa es llevarlo a un nivel de control de estar cercano al 0,1, 0,2%, que lo transforma, si bien en un problema, porque seguimos teniendo algunos casos, ya no tiene alto impacto en salud pública. Si hablamos de la distribución en América del Sur, acá tenemos un mapita hecho por la Organización Panamericana de la Salud, en un grupo que se llama La Iniciativa, que conformamos todos los países endémicos. Este mapa lo hemos hecho por número de casos y por departamento, no por tasa. ¿Por qué? Porque como la hidatidosis es una zoonosis rural, entonces, donde tenemos grandes ciudades, eso enmascara la enfermedad, como puede ser la provincia de Buenos Aires.
En cambio, si lo ponemos en cifras de número absoluto de casos, es bastante sorprendente. Así que vemos que Uruguay está prácticamente en blanco. Ellos han tenido, como les digo, un extraordinario programa de control, además de un cambio sustantivo en las condiciones epidemiológicas. La Patagonia mantiene todavía algunos colores oscuros en Chubut y Neuquén. La isla de Tierra del Fuego y Río Negro estamos bastante mejor, los programas han sido muy exitosos. Tierra del Fuego estaba por eliminar también la enfermedad. Vemos nuestros focos en el noroeste del país y en el litoral. Chile, que tiene gran parte de su territorio, pero sobre todo en las regiones 11 y 2 en el sur, y la región del Biobío con muchos casos, y Perú, que es, bueno, el patrimonio de la humanidad para la conservación del Echinococcus, donde realmente la enfermedad es muy, muy hiperendémica y en un territorio muy hostil como son las sierras, las zonas desde Puno y la Sierra Central, donde que es muy difícil trabajar por las condiciones geográficas, la pobreza, y donde, bueno, están todas las condiciones dadas para que tenga esos niveles de enfermedad. Ahora bien, si queremos hablar de la estructura o de la forma de control, o de trabajar en hidatidosis, nosotros construimos esta cuestión, este dibujito. Porque hoy día está de moda en todos los sistemas de salud hablar de One Health, una salud, visto como la integración de los saberes de distintas profesiones y de distintos organizaciones para enfrentar las enfermedades desde una perspectiva mucho más amplia que la que pueda ser una profesión sola. Esto que se llama One Health, ahora, nosotros lo fuimos descubriendo ya hace 40 años, no lo pensamos como One Health, obviamente, sino porque se fueron dando condiciones del programa de control, algunas no buscadas, pero que permitieron la constitución de equipos multidisciplinarios para trabajar en el tema. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo una estructura veterinaria que se montó el programa, de control de desparasitación de perros, trabajando con agentes sanitarios hospitalarios que hacían visitas domiciliarias, pero al programa se le incorporó algo que no había en ese momento en otros programas, pero que lo pudimos hacer porque había aparecido la tecnología para hacerlo, era nueva, que es la búsqueda activa de casos, que originalmente fue con inmunología y luego pasó a ser con ecografía. Entonces, esto hizo esta búsqueda activa de casos que los equipos veterinarios empezaron a trabajar muy integrados a los médicos generalistas, hospitalarios y muy integrados a los cirujanos, inclusive, porque al haber una búsqueda masiva de casos, también les llenábamos los quirófanos de casos, aunque los casos iban cambiando en cuanto a su perspectiva al ser diagnosticados de forma mucho más precoz. Entonces, se conformaron equipos de lo que hoy se llama una salud, en la cual, por lo menos en la provincia de Río Negro, se trabaja muy articuladamente en todos los niveles. Y lo resumimos en esto, es que el control de la hidatidosis, de acuerdo a los niveles de prevención, que es un concepto muy tradicional, la prevención primaria encuentra al agente sanitario, que es el que es responsable de desparasitar los perros, en su visita casa por casa, los maestros, que tienen un rol importante en la educación sanitaria continua, y los veterinarios, que en prevención primaria incorporamos en los últimos años lo que es la vacunación de ovejas. Esa la hacemos los veterinarios. Todo esto lo hacemos para evitar que se enfermen las personas. La prevención secundaria es el diagnóstico precoz, como dije. Originalmente se hacía con inmunología, vamos a hablar un poco de eso. Hoy día se hace todo con ecografía, que la hacemos no con especialistas en imágenes, sino con médicos generalistas que los entrenamos para hacer ecografía. Entonces, esta prevención secundaria se basa en el diagnóstico precoz. Y la prevención terciaria, que es solucionar el problema, la hacemos también con médicos generalistas, porque hoy día están disponibles los tratamientos antiparasitarios con albendazol, entonces está esta posibilidad de que la enfermedad ya no sea estrictamente quirúrgica, y obviamente cuando todo fracasa en lo anterior, le dejamos lugar al cirujano para que resuelva lo que no pudimos resolver en los anteriores lugares. Pero todo eso hace que se requiera y se necesite
una profunda articulación entre todos estos niveles, porque si yo voy a hacer búsqueda activa de casos, necesito tener asegurado la resolución del problema posteriormente, si no, no puedo hacerla. Así que este es un concepto que le quiero dejar planteado muy importante, en el sentido de que el control de litidosis requiere que todo el mundo suba al ring, todo el mundo se suba al barquito y haga algo, porque cada uno de esos eslabones separados es insuficiente para resolver todos los problemas que plantea equinococosis. Entonces, hablando de control, desde el año 80, 78 más o menos, se cuenta con una droga que es el praziquantel. El praziquantel es una droga 100% tenicida, mata a todos los parásitos, no es ovicida. Originalmente le dábamos alguna importancia a esto. Hoy en día no le damos demasiada importancia porque uno le tiene que dar importancia a lo que puede solucionar y lo que no puede solucionar tiene que resolverlo. Entonces lo que sabemos, bueno, que el praziquantel es muy feo, tiene mucho olor, es imposible dárselo a un perro. Entonces lo que hemos ido incorporando es distintos mecanismos. En alguna época comprábamos unas pastillas a Bayer que eran palatables, o sea, un bizcocho que se tiraba al piso y el perro lo comía. Eso luego lo dejamos de hacer porque empezamos a fabricar nuestro propio praziquantel y esa tecnología no la teníamos. Y hoy día lo que hacemos es, hay un agente sanitario nuestro, Belén, el Río Chico, que va con paté. Entonces cada pastilla se le da paté y los perros se desesperan por ser desparasitados. Esto funciona muy bien. Es 100% efectiva, hasta ahora no ha dado pruebas de que haya resistencia a pesar de tantos años de uso. ¿Y con qué frecuencia lo hacemos? Bueno, uno puede escribir un programa y escribir un paper y decir, bueno, lo hacemos 4 veces al año, las 4 rondas de agente sanitario, le dejamos una en las manos. En la práctica, lo que nosotros hacemos es desparasitar los perros cada vez que podemos, todo lo que se pueda. Hay programas como Tierra del Fuego que con 2 desparasitaciones al año, hechas en boca de perro, lograron controlar la enfermedad asociado a infraestructura de estancia, o sea, las carnicerías. El parásito, cuando lo atacamos con praziquantel, baja rápidamente la prevalencia, porque como les dije, los perros no comen todos los días achuras crudas. Así que si uno hace una ronda de desparasitación, los perros van a tardar entre 90 y 120 días en volver a empezar a levantar niveles de infección. Así que si uno los puede desparasitar 2 veces al año, 3 veces al año, tratando de asegurar que el perro se coma la pastilla, porque darle pastillas a los perros es muy difícil, los perros la escupen, mejor aún. Generalmente se le dan 2 pastillas al perro, 2 pastillas de 100 miligramos, y insisto, tratando de asegurar en boca del perro. Aquí le están haciendo tragar la pastilla al perro. Sin embargo, muchas veces tenemos un problema y es que cuando llegamos al campo los perros no están recorriendo distintas situaciones, entonces uno ya no desparasita al perro, sino que desparasita la mano del propietario, que le decimos nosotros. Le da las pastillas para que después el dueño se los dé al perro. Esto funciona hasta ahí. Entre nada y esto es, alguna gente lo ha ido aprendiendo, se acostumbra, uno lo puede acompañar con mensajes radiales recordándole que le dé la pastilla al perro, pero bueno, no es lo mismo que asegurar la ingestión al perro, y eso lo hemos visto en detalle. Entonces la teoría de esto, como les expliqué, es de parasitar el 100% de los perros cada 45 días hasta que toda la masa ovina haya sido reemplazada, con lo cual en 10 años podríamos eliminar la enfermedad. Esa es la teoría, eso es lo que hizo Nueva Zelanda, lo que hizo Tasmania y lo que no pudo hacer nadie en las zonas continentales, porque obviamente desparasitar los perros cada 45 días es imposible. ¿Por qué? Porque hace falta mucha infraestructura, porque gran parte del año no se puede entrar, porque llueve, porque nieva, a veces nosotros tenemos 80 kilómetros de un puesto al otro, huellas inaccesibles, cuando uno llega el perro no está. O sea, hay una enorme cantidad de situaciones que hacen que esto no se cumpla. Problemas políticos, esto ha pasado en Perú muchas veces,
en Argentina también, o sea, cambian los gobiernos, cuando uno está hablando de 10 años, ya está hablando de 2 presidentes, 3 gobernadores, 8 ministros de salud, crisis presupuestarias, entonces todo eso hace que haya muchos desniveles en la cobertura de desparasitación, y eso hace que se alarguen los programas. Entonces lo que podría ser un programa de eliminación se transforma en un programa en el cual lo que buscamos es desparasitar los perros la mayor cantidad de veces que podemos, todo el tiempo que podemos, o sea, son programas que no se van a detener hasta que no haya desarrollo social, pero que si logramos hacer eso, cualquier cosa que hagamos en desparasitación, aunque no sean 8 veces al año, vamos a lograr disminuir el número de casos en las personas. Creo que esto es nuestro mayor aprendizaje y experiencia. Tratamos de hacerlo 8 veces al año, porque nos dijeron cuando éramos jóvenes que había que hacerlo así, y lo que aprendimos que eso no se puede hacer, pero que, como vamos a ver de los resultados de nuestro programa de control, con lo que nosotros hacemos va a alcanzar para disminuir fuertemente el número de casos en chicos. Entonces, también este es un aprendizaje importante, y esto tiene que ver con la atención primaria de la salud. Si queremos desparasitar los perros 8 veces al año en la boca del perro, nunca vamos a hacer nada. En cambio, si montamos un programa razonable para desparasitarlos 2, 3 o 4 veces, es atención primaria de la salud, o sea, diseñar programas que puedan ser sostenidos por la comunidad y por los servicios de salud. Praxicontel es muy barato hoy día, era muy caro cuando estaba bajo patente, hoy día es muy barato, o sea, no es una limitante importante contar con Praxicontel para desparasitar los perros. Y después es aprovechar la infraestructura que haya, que pueden ser veterinarios de SENASA, paratécnicos de SENASA, o en el caso de salud, que son los que hacemos el programa, agentes sanitarios que de por sí están disponibles para recorrer las casas, para vacunar chicos, hacer educación, y los hacemos llevar pastillas para desparasitar perros. Esa es la vieja estructura de control con Praxicontel, que cuando nació todos creíamos que íbamos a estar erradicando la hidatidosis rápidamente, hemos aprendido que no la erradicamos, que no la eliminamos, pero que podemos tener un fuerte impacto en la salud de las personas. En los últimos años se agregó una nueva herramienta, que es una vacuna contra la hidatidosis ovina. Esta vacuna es una vacuna con ingeniería genética desarrollada en Australia y Nueva Zelanda por Marshall Hightower y David Heath, y en las cuales nosotros le hacíamos algunas observaciones a sus dificultades de uso en el campo, porque pensábamos que iba a ser muy difícil, pero finalmente llegamos a un acuerdo con Marshall y él nos empezó a dar vacunas para hacer un programa piloto y probarla en terreno. Ya se sabía que esta vacuna en pruebas a corral, digamos, controladas, es con 3 dosis 100% efectiva. 2 dosis a los corderos a los 30 y 60 días de edad y 1 dosis de refuerzo al año. Con ese esquema, si uno después desafía con una infección experimental, es 100% efectiva prácticamente. O sea que como producto biológico es muy bueno, tan bueno como el Praxicontel. El problema, como todas estas cosas, es cuando uno después va al campo y tiene que llegar a tiempo, las ovejas no paren todas a la vez, no hay instalaciones, son pequeños productores, son reservas indígenas, entonces empieza a haber un montón de problemas que hacen que alcanzar coberturas de vacunación no sea tan sencillo. Entonces ahí tenemos el esquema. Hoy día hay otros esquemas posibles y pruebas. Uno ya sabe que si le da un refuerzo todos los años a los animales es mejor, funciona mejor, obviamente. También uno sabe que hay inmunidad transmitida por calostro, por lo tanto se puede vacunar a las hembras preñadas. El tema es que cuanto más cosas uno le pone al esquema de vacunación, más difícil es llevarlo a la práctica. La vacuna, entonces, como les dije, fue desarrollada y provista por la Universidad de Melbourne. Hoy día hay una vacuna comercial del laboratorio Tecnovac, que es la misma, compraron la patente, fabrican y venden. Y hoy día nosotros estamos utilizando esta vacuna de Tecnovac. Es la misma, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos con esto? Que, bueno,
da una curva de anticuerpos, sube rápidamente con las dosis, luego empieza a bajar, y sabemos que si le damos luego un refuerzo a los 4 años vuelve a subir otra vez. Esto es la curva de anticuerpos en Río Negro, no quiero extenderme mucho con esto. A la izquierda tenemos los controles sin vacunar, y luego vemos con una dosis, con 2 dosis y con 3 dosis cómo sube el nivel de anticuerpos, y luego puede empezar a haber una disminución, y ahí se discute si habría que darle o no un refuerzo más. Siempre uno está pensando que en nuestro territorio viven 8 años más o menos, así que si cuando cae el título de anticuerpos se infectan, los quistes tardan 1 año en hacerse fértiles, estamos prácticamente teniendo quistes fértiles sobre el final de la vida del animal. Porque nuestro diseño se basó al probar la vacuna en el menor esfuerzo posible. Si no queríamos hacer las cosas a favor de la vacuna, sino que queríamos probar el menor esfuerzo de vacunación posible con alguna posibilidad de éxito. Ahí a la izquierda Marshall, a la derecha David Heath, el rubio alto, y distintas experiencias de vacunación. Hubo una experiencia en Chaila que no fue publicada, un poco antes de la de Río Negro, pero suspendieron la vacunación. Nosotros empezamos en el 2009 y seguimos vacunando, es el único programa que lleva 12 años de vacunación en el mundo. Perú hizo una experiencia con Marshall también, a partir del 2015, pero trabajaron 4 o 5 años, cambió el gobierno, cambió el jefe de SENASA y se acabó el programa. Y Chile, a partir del SAC, del Servicio Agrícola Ganadero, hizo algunas experiencias ahí en Biobío y en AICEM. También en Biobío estuvieron 5 años y terminó el programa porque se acabó el financiamiento. AICEM no sé si sigue. O sea, son las únicas experiencias concretas en América del Sur de aplicación de la vacuna. La única que con continuidad es la de Río Negro. Entonces, ¿dónde la aplicamos nosotros? En zonas de pequeños productores, donde teníamos más dificultades de controlar la enfermedad con Praxiquantel. Estos productores tienen instalaciones muy limitadas, áreas remotas, estamos trabajando en Anecón Grande y en Río Chico Abajo, si alguno conoce la provincia de Río Negro, y Mamolchoique. Y estos productores son todos, como ese vimos el anterior, productores con pequeñas instalaciones. Estas son pequeñas instalaciones de Perú, no son de Río Negro. Es muy similar, realmente todo el contexto del tipo de población, de la instalación, de la dificultad de acceso son iguales en las sierras de Perú, en Huancavelica, que en Anecón Grande. Estas son nuestras zonas de control, en verde, en rojo eran zonas testigo. Para el que conoce, Anecón Grande está cerca de un pueblito que se llama Comayo, que está a 180 kilómetros de Bariloche, y lo mismo Río Chico, que está a 300 kilómetros de Bariloche. Así que allí aplicamos la vacuna en ese tipo de corrales con estas dificultades que, insisto, uno de golpe, digamos, trabajamos con la bendición del lonco que nos permitió entrar, le explicamos a los ganaderos para poder usar sus animales, esto no es fácil. ¿Y qué ocurría, o qué ocurre muchas veces? Que avisamos por radio el día que vamos a ir para que tengan encerrado, pero uno no encerró porque la radio no tenía pilas y no escuchó el aviso, el otro encerró, pero cuando llegamos y nos metemos a un corral que son de 4 palos y queremos agarrar las ovejas corren, arrancan los palos y se van todas, y el paisano no tiene ni caballo para ir a buscar. En fin, hay una enorme cantidad de problemas para tener buenas coberturas. A pesar de ello, durante 12 años hemos llegado en diciembre y en enero siempre al 100% de los productores. Nunca fue un problema de infraestructura. Después, como le digo, estos son los problemas de la vida real. Y con todos esos problemas, en 8 años, que fue una evaluación importante que hicimos con necropsia de Lanares, pasamos del 45% de ovejas infectadas a un 23% de ovejas infectadas. Pero además de haber bajado el número de ovejas infectadas, esas ovejas infectadas cambiaron absolutamente su forma. De ser ovejas con quistes múltiples, pasamos a 0,2 quistes por ovino, y quistes muy pequeños, y quistes, salvo uno, infértiles. O sea que en 8 años
hubo un impacto terrible en la infección en los animales, a pesar de que nuestras coberturas eran de 80% en cada una de las rondas, de las dosis, primera, segunda y tercera. Y esto hizo, el programa ha continuado, habíamos tenido 8 casos en la zona esas de reservas indígenas en los 10 años anteriores. El último fue identificado al comienzo de la vacunación y desde entonces no tenemos, ahí este diapositiva dice 2019, hasta ahora 2022 en esas zonas no hay ningún caso en chicos. O sea, logramos disminuir la infección, la fuente de infección para los perros. Sin embargo, cuando a los 8 años hicimos análisis de la infección en perros, no había bajado. La infección en perros se mantenía en el 2%, 3%, y eso tiene que ver, en primer lugar, con bueno, alguna infección todavía quedaba, pero además porque también en la vida real hay otras cosas. Algunos de los productores compran ovejas de fuera de su zona de trabajo y traen ovejas viejas porque ellos tienen más pasto que el otro. Entonces vienen algunas ovejas, ingresan ovejas que no son las vacunadas, así que hay alguna oferta de infección para los perros. O sea, hay varios problemas más que hacen que, a pesar de la vacunación, todavía permanezcan algunos niveles de infección, pero muy bajos. Lo que hicimos fue, a partir de darnos cuenta de eso, mejoramos la desparasitación de los perros. Empezamos a incorporar que además de la desparasitación del agente sanitario, por lo menos las 2 veces que vamos a vacunar, todos los perros son desparasitados en boca por los veterinarios que van a vacunar. O sea, mejoramos esa parte de la estructura de control. Allí les quiero mostrar, la gente está encantada porque ellos, un hígado con hidatidosis es un hígado todo lleno de bolsas de agua, que no lo podían usar, por eso va el perro, y la propia gente nos decía, doctor, esto funciona, tan blancos los hígados, o sea, no les ven nada. Sin embargo, como les muestro, hay un quiste pequeñito, si uno hace corte seriado, si lo busca, en nuestra función, nosotros sí encontramos algún quiste hidatídico. Todo esto está muy publicado. Hay varios trabajos que hemos hecho y toda esta experiencia la hemos publicado porque es bastante interesante, porque, insisto, es el único programa que ha tenido continuidad en el mundo y de hecho estamos publicando ahora 12 años de trabajo del programa. La última parte entonces de esta charla tiene que ver con los sistemas de vigilancia. Cualquier programa de control de cualquier cosa requiere que haya un sistema de evaluación de lo que estamos haciendo. Uno tiene que saber si las acciones que hace permiten controlar la enfermedad, porque en una enfermedad tan difícil como esta, en la cual tenemos reservorios ovinos, en los cuales es muy difícil tener buenas coberturas de trabajo, lo peor que nos puede pasar es que no controlemos y sigamos haciendo algo que no está funcionando. Así que los sistemas de vigilancia son vitales en esto. El más antiguo, digamos, en equinococosis era la vigilancia por el test de arecolina. La arecolina es un producto muy interesante, un tenífugo, que se le aplicaba al perro por vía oral, y entonces el perro 20 minutos después, 15 minutos, 30 minutos, elimina todos los parásitos que tenga en su intestino y uno puede hacer el diagnóstico macroscópico, los ve, lo pone en una bandeja de fondo oscuro y ahí busca los parásitos que se ven muy bien, se mueven. Entonces, un perro positivo es positivo, no hay ninguna duda, no hay falsos positivos, puede haber algún falso negativo. A los perros no les gusta, porque obviamente le da un gran retorcijón de estómago, pero a los propietarios les encantaba, porque en realidad es una técnica que sirve mucho con fines de educación sanitaria, por 2 razones. Primero, cuando se hacían las playas de arecolina, la gente trae sus perros desde mucha distancia, los trae a caballo, se juntan los paisanos, y uno ahí generalmente les podía dar una charla, pero además de eso, cuando los perros largan los parásitos, además de largar el Echinococcus granulosus, larga otras teñas que no son zoonóticas, pero que tienen muchos metros. Entonces, eso es muy impresionante, la gente no se olvida más de ver lo que tiene el perro adentro,
Así que tenían un gran valor como educación sanitaria. El problema es que, bueno, el valor predictivo de esta técnica, cuando bajan las prevalencias, es muy bajo, o sea, da lo mismo tirar una moneda al aire, porque la sensibilidad no es buena. Y entonces no es lo mismo cuando hay un 40% de perros infectados que cuando hay un 3% de perros infectados. Además de eso, bueno, es difícil conseguir arecolina, más los problemas vinculados al bienestar animal, que hoy día se manejan de otra forma, a como se manejaban 40 años atrás. Eso hizo que esta técnica se la deje de lado y la reemplacemos por una técnica enzimo-inmunológica, un ELISA, hecha sobre materia fecal. Es una técnica bastante más aburrida, uno va al campo, busca materia fecal de perro, que como les dije está siempre en los alrededores de la casa, y cambiamos el sistema y la forma de analizarlo en una idea que es del doctor Guarnera, donde ya no nos preocupa, como ven, no estamos agarrando un perro, sino que estamos agarrando materia fecal del piso, no sabemos de qué perro es. Entonces se toma un número de muestras en proporción al número de perros existentes, puede obviamente tomarse muestras del mismo perro, sin saberlo, pero entonces lo que nos importa es tratar de identificar al menos una muestra positiva. Lo que va a indicar eso, una muestra positiva, es que hay transmisión presente en ese predio. Entonces ahora, en lugar de medir prevalencia o porcentaje de perros infectados, lo que medimos es una unidad epidemiológica infectada. O sea, vemos en cuántos lugares hay infección. Eso nos permite identificar establecimientos o productores o propietarios que no están desparasitando bien sus perros y sobre los cuales hay que trabajar más profundamente. Entonces, la nueva técnica, Coprelisa, que se puede confirmar por, primero lo hacíamos por Western blot, ahora tenemos PCR, que puede no hacerse, PCR es muy caro, tiene otros problemas. Entonces, esta técnica nos permite, insisto, clasificar y vigilar la infección en los establecimientos ganaderos. El otro es la serología en ovino, ¿no? Y no estoy hablando de matadero. Lo ideal sería tener matadero para poder ver infección macroscópicamente. El tema es que la verdad que generalmente en las zonas endémicas no hay sala de faena, o hay alguna sala de faena en un pueblito rural, como les decía, en Comayo, ese pueblito que les cité, faena cada carnicero del pueblo, faena en el patio de su casa, y además que para el programa de control no es tan importante la masa ovina, sino que lo que nos importa identificar son corderos infectados, porque lo que estamos buscando es infección presente, y no me importa mucho un animal que tiene 8 años que se infectó hace muchos años. Y en ese caso la necropsia en corderos es también bastante difícil, no vamos a ver infecciones recientes, los quistes son muy pequeños, así que puede haber muchos falsos negativos. La serología en ovinos en realidad no está indicada, está muy bardeada, los inmunólogos no la quieren, porque da muchas reacciones cruzadas con otras técnicas. Nosotros trabajamos bastante, de todas formas, con serología ovina, tratando de encontrar, porque sería muy práctico contar con un diagnóstico en el ovino cómodo, porque eso nos permitiría llegar al campo, agarrar algunos corderos y saber si hay infección presente en el establecimiento ganadero. No hay intención de diagnóstico individual, a mí no me interesa saber si una oveja está infectada, sino que me interesa saber si hay transmisión a los corderos, y para eso solo preciso un cordero infectado. Como les dije, granulosus da reacciones cruzadas. Esto es en ovejas, pero se lo adelanto, en las personas es más o menos lo mismo. Esto es, a la izquierda nosotros tenemos las que tienen ovejas con quiste hidatídico demostrado. Vemos que hay falsos negativos que están debajo del nivel de corte. Y después vemos que con otras tenias o en animales negativos a la necropsia aparecen positivos con animales negativos a la necropsia, o algún positivo con tenia intestinal o algún positivo con cisticerco. Entonces hay falsos negativos y falsos positivos, según subamos o bajamos la línea de corte va a mejorar o empeorar. Esto es lo mismo que para las personas, por eso la serología en humanos tiene algunos problemas que han llevado a que la dejemos o se deje de usar casi totalmente, salvo situaciones muy especiales,
porque hay falsos positivos y falsos negativos, igual que en este caso. Ante esa situación, lo que desarrollamos, esto lo acabamos de publicar con un grupo inglés que hizo la parte matemática, es decir, bueno, como yo no tengo interés en el diagnóstico individual, lo que tengo interés es en conocer si hay o no transmisión en un establecimiento ganadero. Sí, bueno, considerando la sensibilidad y la especificidad de la técnica, una nueva técnica serológica que se desarrolló en Buenos Aires, el CEBAN, entonces, sí, bueno, ¿cuál debe ser el tamaño de la muestra para que si hay transmisión al menos un positivo sea un verdadero positivo? Entonces hoy día con esto podemos decir, bueno, de acuerdo a la prevalencia esperada que yo tenga, como siempre en los tamaños de la muestra uno tiene que tener alguna idea de lo que busca, y de acuerdo al valor predictivo que yo quiera, veo si necesito 20 corderos o 30 corderos para que al menos si uno de ellos sea verdadero positivo, de esa forma yo puedo hablar de que hay transmisión presente, o sea, ya no hacerlo con 2 corderos. Esto es bastante interesante y abre una puerta a utilizar la serología ovina dentro de un sistema de vigilancia. Yo me imagino que en función de quién organiza el curso, hay algún interés en el diagnóstico serológico. Yo no voy a hablar de serología, no soy inmunólogo, pero quiero hacer un par de comentarios porque me parece pertinente. Originalmente hacíamos, como dije, en el año 80 empezamos a hacer serología. Antes de eso estaba la reacción de Casoni, que no, una intradermorreacción que no servía de mucho. Daba, claro, los quistes tenían, se veían de afuera más o menos, y la intradermorreacción daba positivo. Entonces no servía como búsqueda activa, porque obviamente era muy, muy inespecífica. Recién cuando aparece la DD5, allá también por el año 78 más o menos, esto permite empezar a buscar casos no sintomáticos. Esto es, la DD5 hizo un extraordinario aporte. En ese momento era de confirmación, o sea, la DD5 era 100% específica, por lo tanto, si daba positiva había que derivar el paciente y con los medios de imágenes que había en ese momento iban a cirugía. Todos los casos iban a cirugía. Esto fue lo que, como se comenzó, digamos, nosotros la comenzamos usando y además, bueno, obviamente al montar los laboratorios para hacer esta búsqueda de casos no sintomáticos, los laboratorios además estuvieron disponibles en los hospitales para hacer originalmente DD5 y los cirujanos empezaron a usarla para confirmar casos. O sea, la pedían para tener la confirmación inmunológica de la enfermedad. Pero con el desarrollo de las imágenes, que cada vez ha habido más disponibilidad de imágenes en los hospitales, también empezaron a ver que todo lo que eran quistes grandes obviamente le daban positivo, pero cuando los quistes se achicaban empezaban a tener una gran cantidad de casos que le daban negativo, a pesar de que estaban viendo un caso. Esto era muy abundante en casos pulmonares, los quistes pulmonares son en su mayor parte serológicamente negativos, y también lo veían en los hepáticos, porque tiene que haber una microruptura que permita un contacto del contenido de líquido diatídico con el sistema inmune para que haya una respuesta positiva. Entonces los mismos cirujanos que empezaron a ver que en muchos de los casos no les daba, le daba negativo, pero que la imagen era definitoria, empezaron a dejar de usar la inmunología. Esto es lo que era la DD5, una reacción hecha, una doble difusión en gel, que fue una revolución, la verdad. Fue una revolución porque los cirujanos pasaron de operar quistes enormes, en las cuales el promedio de internación de los pacientes era de 30 días, o más de 30 días, con un 5% de letalidad, pasar a operar rápidamente, cuando masificamos la búsqueda activa, casos o quistes que tenían 5 centímetros, 10 centímetros, asintomáticos, y en 2 años se pasó a un promedio de internación de 7 días. Todos los casos se operaban. Esto fue tremendamente impactante en el servicio de salud, y fue una de las cosas que construyó la relación entre veterinarios y médicos, no porque los veterinarios hiciéramos la técnica, sino porque siempre la estructura de salud ambiental nuestra se ocupó de organizar los catastros.
que quiere decir que en el caso de la serología llevábamos bioquímicos al campo, que era lo que sacaban sangre y hacían el análisis, y luego esto lo hicimos con la ecografía. Pasamos una etapa de ELISA también, masificamos la búsqueda para no tener que sacar sangre por venopunción, sino que desarrollamos papelitos absorbentes, elutorios, esto iba al laboratorio y con eso se diluía y se hacía ya ELISA, ya cuando empezamos con eso se estaba poniendo en marcha también ELISA, pero con los mismos problemas que la DD5. Pero igual, esto tuvimos muchos años usándolo y en forma masiva, y la verdad que le cambió la vida a muchas personas. Hoy día yo sé que está disponible ELISA y Western blot, son las técnicas más comunes en inmunodiagnóstico, sigue habiendo laboratorio, pero realmente en el caso nuestro, voy a hablar de la provincia de Río Negro, prácticamente no se pide, solamente en un caso con imagen dudosa, hoy día que hay tomografía, ecografía y tantas cosas, solamente alguna imagen muy dudosa los médicos pueden llegar a pedir una confirmación inmunológica que le sirve si le da positivo, pero no le sirve si le da negativo. Desde el año 97, en el año 97 ya dispusimos de ecógrafo, que no teníamos, cuando hicimos las encuestas en el 84 con Frieder, el ecógrafo era de él, ningún hospital de Río Negro tenía ecógrafo, el hospital de Bariloche tenía uno antiguo, que era un carro, o sea que prácticamente no se hacía ecografía. Después esto fueron ingresando y el programa pudo tener ecógrafos propios en el año 97, fue el primero que compramos, y allí se empezó a pasar, se abandonó la serología y pasamos a hacer la búsqueda activa de casos con ecografía. ¿A quiénes? A los chicos. ¿A cuáles? Todos. El objetivo era hacer una ecografía al año a todos los chicos de las escuelas de las zonas endémicas. Luego esto se fue sistematizando tanto que hoy día es parte del programa de salud escolar el hacer una ecografía en los chicos. Entonces es un sistema de vigilancia porque si uno no está influenciado por la notificación médica, que a veces se hace, a veces no, entonces el hecho de hacer todos los años 2.000 o 3.000 ecografías permite tener una continua evaluación si hay más o menos chicos infectados. No es inmediato, porque obviamente si el programa falla, la aparición de casos tarda algunos años, pero no muchos. Cuando el programa falla empiezan a aparecer chicos infectados. Esto llevó a cambiar los esquemas de tratamiento, como le dije, hasta el año antes que empiece el programa era diagnóstico clínico y cirugía, o sea, no había prácticamente otra forma de diagnóstico, aparecían esos casos terribles, con 30 días de internación. Cuando largamos el diagnóstico precoz con inmunología, pasamos a tener este otro tipo de casos, que eran todos operados, cirugía temprana, pero estos casos, como dije, eran cirugías muy, muy benignas. Y luego ya con la ecografía y el desarrollo del albendazol, o sea, las pruebas hechas, hicimos pruebas con albendazol que funcionaron muy bien en chicos sobre todo, entonces se instrumentaron, ya que teníamos la ecografía, contamos con albendazol, que también nos provee el laboratorio provincial. Entonces se montó una idea que yo creo que fue muy interesante, que se sigue manejando, que es hacer un curso al estilo de los cursos de trauma, en el cual en 2 días se le da todo el concepto teórico de epidemiología de la hidatidosis, de ecografía, y luego tienen 2 prácticas, una práctica con chicos, se hace un catastro en chicos, y luego una práctica con casos de hidatidosis para que vean distintos tipos de quites. Entonces en 2 días los médicos rurales, los médicos generalistas, aprenden a manejar un catastro ecográfico. No se hacen especialistas en imágenes, sino que la idea es que tengan el ecógrafo, cuando era el del programa le mandábamos el ecógrafo, catastren sus chicos, y luego los que ellos seleccionaban como casos eran sí vistos por un ecografista entrenado. Se han ido formando cada vez más, todos los años se hace este curso, realmente es un éxito, lo hemos hecho hasta fuera del país. Es realmente muy, muy práctico, muy, muy efectivo. La Nación ha terminado por comprar ecógrafos para todas las provincias en algún momento. Esto permite realmente que esta técnica se masifique, el costo operativo de esto es 0 y realmente es enormemente sensible y específica. Todo esto lo hemos
publicado muchísimo, es un curso muy interesante. Esto dio lugar a que nuestro equipo médico vaya trabajando normas para sistematizar lo que había que hacer. Los quistes hidatídicos hepáticos se clasifican en 5 tipos, en la clasificación hoy día de la OMS, la original era de Garbi, y que básicamente muestran cómo el quiste crece y envejece con su dueño, o sea, desde los quistes tipo 1, que son quistes hialinos, la típica bolsita de agua, los quistes donde la membrana se empieza a plegar, luego tenemos los quistes multivesiculares o tipo 3, donde el quiste está en plena producción y multiplicación, son los quistes más agresivos, y luego empiezan estos quistes a envejecer, se vuelven sólidos, heterogéneos, son lo que llamamos tipo 4, y finalmente se calcifican y son los quistes tipo 5. Y sobre cada uno de esos quistes entonces se establecieron criterios de tratamiento vinculado a quienes no se le hace nada y se lo sigue, a quienes se le da el vendasol y qué tipo de quistes requieren de cirugía. Esto se va adaptando con el tiempo. Hoy día inclusive se abandonó el seguimiento, o sea, durante muchos años manejamos el seguimiento de los quistes pequeños, hoy día van todos a tratamiento, y también se limitó el tiempo de seguimiento, porque a veces para algunas personas tener el concepto de que tienen un quiste hidatídico adentro, por más que uno le diga va bien, algunas personas exigían la cirugía. Así que todo esto está publicado en normas, y es la posibilidad de asociar entonces un programa de búsqueda activa a un esquema de tratamiento médico y eso tenerlo estandarizado, porque como dije creo que al principio de la charla, si uno va a hacer búsqueda activa, tiene que tener asegurado el seguimiento y el tratamiento de los casos que detecta, porque si no estamos poniendo cocardas y esto éticamente es inaceptable. Así que nuestra estructura, la de Río Negro, permite esto, hacer el diagnóstico, clasificar los quistes, seguirlos y tratarlos. Creo que esto es también un gran aporte que se le ha hecho a la estructura de control de la hidatidosis. O sea, que en la provincia de Río Negro son 2 formas de trabajo. Uno, lo que es directamente vinculado a cortar el ciclo de transmisión con agentes sanitarios y o veterinarios, basado en el trabajo sobre los animales, y una segunda línea de trabajo, quizás incluso más importante que la primera, que es la búsqueda activa de casos a través de ecografías masivas en chicos y en alguna ocasión en población general. No lo hacemos como rutina, Uruguay sí lo hace como rutina, nosotros nos enfocamos en los chicos, y en algunos momentos lo hacemos en población general. En población general tiene algunos problemas. El mayor problema es que de golpe una persona de 70 años uno le encuentra un quiste tipo 4 o tipo 1 inclusive, y viene la discusión de si hay que hacerle algo, no hay que hacerle nada, y si no le hacemos nada la persona se queda preocupada, pero ¿para qué le vas a hacer algo a alguien que a los 70 años tiene un quiste de 5 centímetros? En fin, hay toda una discusión posterior vinculado al tratamiento de esas personas. Entonces, bueno, nosotros recomendamos hacerlo seguro en chicos, que ahí no cabe ninguna duda de lo que hay que hacer y que el albendazol es muy efectivo. Hoy día la cirugía alcanza el 10% de los chicos, nada más. En cambio, cuando hacemos búsqueda activa en los adultos, tenemos algunos problemas para después saber qué hacer con esos casos y dejar tranquila a la gente y no hacer cirugías innecesarias, digamos, ¿no? Esto le quiero presentar para cerrar un poquito de los resultados que hemos tenido, que vean qué puede pasar con un programa y un sistema de vigilancia. Ahí en negro, lo más oscuro, es la arecolina, que empezamos con un 41%, y como ven, rápidamente bajó. Donde le pegamos con Praxiquantel bajó al 5%. Y lo que vemos después es que al 5 la dejamos, pero bajarlo más allá de eso es tremendamente difícil, es muy difícil bajarlo más cuando tenés problemas de cobertura, y lo que sí hemos visto que a pesar de que nuestra prevalencia después está siempre fluctuando alrededor de eso, como vamos a ver, los casos en chicos bajan. En gris ven lo que estamos viendo de establecimientos ganaderos infectados, fueron 3 grandes evaluaciones que hicimos con muestreos sistemáticos, aleatorizados en toda la provincia, y vemos que el número de establecimientos ganaderos con ovejas infectadas, con perros infectados, perdón, ha ido bajando.
Esta es otra forma de medir el sistema de vigilancia. Esto es los catastros en chicos. Entonces ahí vemos que teníamos con DD5, fue lo primero, 2% de chicos infectados. Esto fue bajando. Prácticamente cuando dejamos de usar DD5 nos daban todos negativos, los quistes en promedio eran pequeños. Algo de ELISA, que llegamos a usarlo algunos años como vigilancia, y finalmente entramos con ultrasonografía, que cuando empezamos a trabajar, hicimos la encuesta, mejor dicho, con Frieder, teníamos un 5% de chicos infectados. 5% de chicos le encontramos un quiste hidatídico en Pilcanilleu, Niorquinco y Comayo. O sea, terrible. Hoy día estamos fluctuando entre el 0,1 y 0,2% de chicos infectados, por lo menos hasta hace un par de años. Ahora estamos preocupados, o el programa, yo no estoy más en el programa, preocupado por el tema COVID y el abandono de muchas cosas de los servicios de salud, y hay que monitorear un posible aumento de ese número de casos. Y esto, el número de casos totales, teníamos 150 casos cada año, hoy día estamos en 20 casos, 30 casos por año, la mayor parte de ellos adultos, y como la internación pasó, como les decía, de 30 días, 27 días a 10 días a partir de ello. O sea, hubo un cambio rotundo, no solamente en el número de casos que bajó, sino en el perfil de esos casos, que eran, insisto, casos con quistes muy, muy grandes, y pasaron a ser quistes muy pequeños. Si lo opinamos en color, con esto que hoy día se llaman hotspot, la modernidad en el uso o en la aplicación de herramientas espaciales. Este es un trabajito que hace Arezzo en nuestro programa de control hoy en día él es el jefe del programa. Esto arranca en el 2003, no en el 78. Si hubiéramos podido tener esta información cuando empezó el programa, ahí lo que vemos es que donde está más oscuro hay como una zona con mayor calor, con mayor número de casos. Esto está hecho con ecografía. Y vemos cómo desde el 2003, como cada vez la provincia se va blanqueando, digamos así, en relación a la aparición de casos. Probablemente si esto lo hubiéramos hecho con Frieder en el 82, hubiéramos tenido la capacidad técnica de hacerlo, hubiéramos visto una gran masa negra vinculado a toda una media provincia de color. O sea, lo que uno puede ver entonces es que aunque uno no tenga un 100% de cobertura de parasitación en perro 8 veces al año, con lo que logra hacer en condiciones geográficas hostiles, difíciles, con problemas de continuidad política, con todas las dificultades que cualquiera de nosotros sabe que pasa en los sistemas de salud, con gente que va, con gente que viene, con laboratorio que se va el laboratorista, digamos, a lo largo de los años uno sabe que pasan muchas cosas. Pero también entonces uno puede saber que si hay continuidad y continuidad política para sostener el programa. Este programa empezó en la época de los milicos, pasamos muchos gobiernos radicales, pasamos gobierno peronista y ahora un gobierno provincial. El programa ha continuado siempre. Y entonces la continuidad, aún con todas esas dificultades de cobertura, tiene éxito en disminuir enormemente la infección en las personas. Y que ese es el objetivo del programa, pasar de una zona altamente endémica con hospitales llenos de casos a una situación en la cual hay casos, muchos de ellos los podemos tratar con droga, y hoy día yo diría que no es un problema grave de salud pública y esperamos que puedan mantenerlo así, porque lo que sí queda claro es que el programa no puede parar. Nuestra experiencia de 40 años, hemos hecho una publicación interesante, todo esto que les estoy mostrando está en esta publicación de 40 años de programa, les he enviado el trabajo, creo que les puse este programa en español, o sea, este trabajo traducido al español para facilitarles. Así que bueno, nada más, muchas gracias por escucharme. Los organizadores del Congreso tienen mis datos, por si alguno quiere contactarme para hacer alguna pregunta o tener más material o lo que sea. Siempre contesto los emails, envío publicaciones y me encanta hablar de hidatidosis. Así que agradezco a los organizadores, agradezco a Graciela Santillán su invitación
y me despido de todos ustedes. Esperemos que no se hayan aburrido demasiado con esta charla.